Para los montajes de Arduino vamos a utilizar un simulador que se llama Tinkercad. Es una página web donde tecleando www.tinkercad.com accedemos al simulador. Entramos con nuestra cuenta de Google y tenemos varias opciones, una que es diseño 3D y otra que es circuito. Dentro de circuito podemos montar nuestro propio circuito seleccionando los elementos que tenemos a la derecha, por ejemplo los LEDs. Podemos cambiar el color del LEDs, utilizamos una protoplaca, una protoboard, y también vamos a utilizar los cables y una placa de Arduino. Vamos a construir un semáforo. Para ello utilizaremos tres colores diferentes y programaremos la placa de Arduino utilizando un código, el Arduino IDE, que nos servirá para darle los tiempos a cada una de las luces. Arriba tenemos la placa de Arduino donde tenemos unos puertos, abajo hay un neutro, arriba también, pero vamos a utilizar el de abajo, y lo conectamos a la primera línea de negativo. Los puertos que utilizaremos en el positivo serán el 13, el 12 y el 11. Podríamos utilizar cualquiera, lo que pasa es que luego a la hora de declarar las variables tendríamos que decir que son esos los puertos que estamos utilizando. Simplemente vamos a unir cada uno de esos puertos, el 13, el 12 y el 11, con las líneas positivas en la protoplaca. Son tres líneas las que tenemos que sacar, puesto que serían tres circuitos independientes, cada uno corresponde a uno de los LED o luces de semáforo. Como vemos, estamos conectando siempre las terminales 13, 12 y 11 a la protoplaca, al segundo segmento, donde las líneas en vertical están en contacto, mientras que el primer segmento, donde tenemos el positivo y el negativo, las líneas horizontales son las que están en contacto. Podemos ir manipulando los cables de nuestro diseño para que quede mucho más bonito y se pueda comprender mucho mejor el diseño que estamos montando. Esto sería exactamente lo que tendríamos que hacer en el caso de que tuviéramos la placa física delante de nuestra y utilizando los cables también físicos. Como vemos, cada cable queda conectado desde la terminal 13, 12 o 11 a una de las columnas dentro de la protoplaca que son paralelas entre sí. Y si nos fijamos, de cada uno de los LED van a salir dos terminales, dos cables de cada uno de los terminales. En el caso de la positiva iría al segmento de la protoplaca que está por debajo del horizontal, y en el caso del negativo iría conectado directamente a la línea horizontal que tenemos arriba. En este caso saldría del polo positivo del LED, iría a la protoplaca, subiría la corriente hacia arriba y pasaría por el segundo cable, que es el que conectaría con los puertos 13, 12 o 11. Nos quedaría cerrar el circuito, es decir, que tendríamos que unir el polo negativo del LED con el neutro, que lo tenemos ahora mismo conectado arriba. Estaría de momento solo hasta que unamos otra vez con el cable. Esta es la operación que estamos haciendo ahora. Estamos sacando un cable del polo negativo y vamos a ponerlo en contacto con el neutro. Para ello lo que haremos es que lo situaremos en la línea horizontal, en el segmento superior de la protoplaca. Entonces ahora mismo estos dos cables estarían en contacto, el neutro de la placa de Arduino con el que sale del polo negativo del LED. Haremos lo mismo en cada uno de los LED. Volveremos a conectar
en la línea horizontal que une con el negativo cada uno de las terminales negativas de los LED, tal como se ve en la figura. En este caso ya el circuito quedaría cerrado porque pasaría la corriente al neutro saliendo desde cada una de las terminales. A continuación lo que haremos es programar la placa de Arduino, entonces utilizaremos un código que es el lenguaje de programación, que en este caso utilizamos el Arduino IDE. Hay dos formas que se pueden hacer: de forma visual, de forma gráfica, o utilizando comandos, que son los que aparecen a la derecha. Entonces en principio habría que declarar las variables y a continuación decir cada uno de los puertos a qué semáforo correspondería. El 13, el 12 y el 11 se corresponderían con un color concreto. Daríamos los tiempos que estarían encendidos, es decir, el retardo que tendrían antes de pasar a la siguiente línea del programa, y todo esto lo meteríamos dentro de un bucle para que se fuera repitiendo. Las unidades de tiempo son milisegundos, es decir, que un segundo tendría 1000 unidades de tiempo. Una vez que hemos finalizado la instalación, procederíamos a realizar la comprobación del montaje, es decir, ejecutaríamos el programa y comprobaríamos exactamente cómo funciona. En el caso de una placa real de Arduino sería exactamente igual: programaríamos en un ordenador o en un soporte móvil, pasaríamos el programa a la placa de Arduino y lo ejecutaríamos. Al ser una placa programable podemos ir modificando el programa, por lo tanto el mismo soporte nos puede servir para realizar distintos controles o distintos programas, y podemos utilizar distintos sensores o distintos actuadores. Los programas quedarían grabados siempre en soporte digital y estaríamos utilizando el que en cada momento nos interesase. Simplemente tendríamos que teclear a la hora de definir el código, declarando las variables, definiendo los tiempos, estableciendo dentro de los bucles qué sentencias o qué comandos son los que se van a ir repitiendo. En el programa definimos el LED que se enciende. A continuación incluiremos un retardo, que sería el tiempo que tardaría ese LED en apagarse, porque pasaría ya a la siguiente sentencia, que sería, por ejemplo, que se encendiera la siguiente luz. Todo ello dentro de un bucle, lo iríamos repitiendo continuamente. Si usamos el Arduino físico, esta parte es la que nosotros haríamos en un ordenador o en un teléfono móvil. Luego pasaríamos el programa Arduino. Aquí tenemos el montaje hecho, hemos abierto la opción de código y estamos escribiéndolo para definir el programa. Ya lo que nos quedaría sería probarlo. Vemos cómo se van encendiendo las distintas luces cuando van pasando los intervalos que nosotros le hemos programado. Sería la puesta en marcha. Y ya por último lo que vamos a hacer es dejar el programa en pantalla para que analicemos cuáles son las partes del código que nosotros hemos utilizado. Primero tendríamos
una declaración de la variable, lo que está con barra sería solamente a título informativo. Después tenemos dos opciones, el void setup y el void loop. Cuando tenemos el void setup solamente ocurre una vez, mientras que el loop sería el bucle. Entonces vemos aquí como tenemos tres comandos, el digital write, que sería que lo ponemos en encendido o en apagado, el delay, que es la demora, y son tres bloques que se van repitiendo porque son tres luces las que están funcionando.